Usualmente también nos podríamos encontrar con el modificador de material mínimo L, en el cual no buscamos generar una condición funcional de ensamble. Hemos visto ya en otros videos, les voy a dejar también el enlace para entender el comportamiento del modificador L y por qué este modificador no genera la condición de ensamble como lo hace el modificador M. Pero más sin embargo, este modificador tiene una utilidad en cuanto a que busca conservar una cierta mínima cantidad de material presente en la pieza, usualmente por cuestiones de resistencia mecánica o algunas otras propiedades físicas en las cuales la presencia de cierto grosor o espesor de material es importante para el correcto funcionamiento. Entonces aquí la condición funcional en L pues va a ser asegurar o garantizar la presencia de una cierta cantidad mínima de material presente. Ahora, en este video vamos a revisar el tema de tolerancia cero en condición de material mínimo. Vamos a hacerlo primero con un ejemplo partiendo de un supuesto diseño en el cual el diseñador pues lo que va a estar buscando es garantizar un cierto espesor de pared para conservar la resistencia mecánica de una conexión hidráulica. Él está diseñando una conexión que se va a instalar ahí en la azotea de algún domicilio. Esta conexión pues no importa en qué parte de la azotea se coloque, al final de cuentas la manguera es llevada hasta la conexión y la manguera se instala, no importa en qué lugar quede instalada, repito, esta conexión. Entonces no es una condición funcional de ensamble la que nos preocupa, sino únicamente una condición funcional de resistencia mecánica. Este es el diagrama, digamos, del diseño de la boquilla del sistema hidráulico que está creando esta persona. Y bueno, aquí vamos a entender que lo que nos preocupa realmente pues no es otra cosa más que el espesor de material. Entonces este tubo tiene un cierto diámetro exterior que abarca de 30 a 31.5. Esta es la condición del diámetro exterior y tiene su tolerancia de posición de su eje en condición de material mínimo. Esto va a generar por el diámetro exterior hacia el interior del diámetro exterior, va a generar una condición virtual. Hay que recordar que la condición virtual de L se incrusta o se mete en el material de la pieza. Entonces la podríamos calcular de aquí de la misma especificación, la podemos calcular muy sencillamente diciendo condición de material mínimo para el diámetro exterior, pues sería el diámetro exterior más pequeño, 30. A esto le quitamos 1.5, que es la tolerancia de posición en L, y nos da una condición virtual de 28.5. Si nosotros analizamos los límites de tamaño para el diámetro exterior, pues sabemos que va a ir desde 30 hasta 31.5. Conforme el tamaño del diámetro exterior se va gradualmente alejando del tamaño 30, entonces vamos a ir generando un bonus. Por ejemplo, si el tamaño del diámetro exterior de la pieza real resultara fabricado en diámetro 31, con respecto a 30 tenemos un bonus de 1 milímetro. Ese bonus se lo tendríamos que agregar al 1.5 para que nos dé una tolerancia final de posición de su eje de 2.5. Si el mecanismo mediante el cual calculamos la condición virtual fue al diámetro exterior restarle su tolerancia de posición para incrustarnos en el material del diámetro exterior, hagamos lo mismo, digamos a 31 quitémosle 2.5 y volvemos a obtener la misma condición virtual. Esto significa para nosotros que la condición virtual que vamos a estar generando por el diámetro exterior va a ser una frontera de diámetro 28.5. Es una frontera, digamos, límite hacia adentro del material generado por el diámetro exterior. Ahora, esa es la condición virtual, repito, creada o generada mediante el diámetro exterior.
vamos a revisar ahora que por el diámetro interior también vamos a generar una condición virtual que se incrusta en el material de la pieza, pero ahora creciendo desde el diámetro interior más grande, que es el diámetro en condición de material mínimo, hacia lo que le permite su tolerancia de posición del eje. Entonces vamos al revés, aquí vamos a sumarle la tolerancia de posición generada para el diámetro interior. Entonces el agujero más grande, el de 20, representa para el diámetro interior la condición de material mínimo. A esto vemos que le toca una tolerancia de posición de 0.25 y generamos una frontera de 20.25 como condición virtual. Si buscamos otro tamaño, conforme nos vayamos alejando de la condición de material mínimo, que es 20, entonces vamos a ir generando un bonus o tolerancia adicional que le vamos a agregar a la tolerancia ya inscrita en el marco de control, que es de 0.25. Por ejemplo, si el diámetro interior de una pieza real fabricada resultara de 19.65 milímetros, por supuesto que estamos dentro del rango de tamaño permitido, que es de 20 a 19.5. Entonces 19.65 se ha alejado respecto del tamaño 20.35. Esto se lo vamos a bonificar a los puntos 25 que ya teníamos ganados como tolerancia de posición, y entonces 0.25 más 0.35 nos va a dar una tolerancia de posición de 0.60. Esta tolerancia de posición se la agregamos al diámetro exterior real de esa pieza, que es 19.65 más 0.60, y nos vuelve a dar la misma condición virtual de 20.25. Entonces nos damos cuenta que en ambos casos la condición virtual siempre será una frontera de tamaño constante. Ahora, el problema que tenía el diseñador era precisamente garantizar que en el diseño cierta cantidad mínima de material estuviera presente en la pieza para evitar que la pieza se fuera a romper. Entonces vamos a calcular esa cantidad mínima de material restando la condición virtual del diámetro exterior a la condición virtual del diámetro interior, y lo que reste lo dividimos entre 2 para calcular el espesor de pared que hubiera en cada lado del tubo. Ese sería el espesor mínimo garantizado. Entonces, si el diseñador dice, con estas tolerancias yo podría obtener en el peor de los casos un espesor tan delgado como 4.125 milímetros. En base a sus cálculos, a sus diseños, él determina si 4.125 milímetros pues es lo suficientemente resistente para poder soportar pues todos los esfuerzos que pudiera hacer la manguera cuando esté en operación el sistema, el mecanismo, y quisiera moverse la manguera sobre esa boquilla y permitir que el espesor de material de 425, que sería el peor caso, va a resistir y no va a romper la boquilla. Este es un caso donde, repito, no nos preocupa en sí la condición de ensamblar la manguera. Lo único que nos preocupa es la condición de garantizar que la pieza tenga una cierta cantidad mínima de material presente. Hasta aquí simple y sencillamente es el efecto que la letra L o el modificador de material mínimo L tiene. Esto basado en la norma ASME 14.5. Ahora, ¿cuál es lo interesante de la condición 0 en condición de material mínimo? El ejemplo, la pieza es la misma. Ahora lo que vamos a hacer vamos a tomar como condición de material mínimo, lo vamos a hacer igual para el diámetro exterior primero y luego para el diámetro interior. Entonces vamos a partir de la condición de material mínimo del diámetro exterior, pero lo vamos a hacer igual a la condición virtual del diseño original, o sea 28.5. Entonces hacemos que la condición de material mínimo sea ahora 28.5. La condición de material máximo por el diámetro exterior no la vamos a alterar, va a ser la misma que teníamos en el diseño original. Me regreso, aquí está, este es el diseño original. Entonces la condición de material máximo por el diámetro exterior, es decir, el diámetro más grande, era de 31.5, eso se mantiene igual. Entonces vamos a decir que la condición de material mínimo 28.5, la condición de material máximo más 3, 31.5.
¿Qué notamos ahora en este cambio que hemos hecho en la especificación con 0 en L? ¿Qué es lo que notamos? Lo que notamos es que hemos crecido la tolerancia de fabricación, el rango de aceptación por tolerancia de tamaño para el diámetro exterior. Voy a regresar al diseño original. La tolerancia original de tamaño era de 1.5. La tolerancia del nuevo diseño para la condición de tamaño por el diámetro exterior ahora es de 3. Es decir, vamos a aceptar que el diámetro exterior varíe desde 28.5 hasta 31.5. Aquí tenemos ya una tolerancia de 3. ¿Qué va a pasar con las tolerancias de posición, los bonus y la condición virtual? Técnicamente esto no se debe de alterar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en condición de material mínimo por el diámetro exterior, es decir, 28.5, en este caso tenemos tolerancia 0 cuando estamos en condición de material mínimo. Entonces, para 28.5, que es la condición de material mínimo, no va a haber bonus, la tolerancia es 0, y entonces vamos a restarle a 28.5, le restamos 0 y nos da una condición virtual por el diámetro exterior de 28.5. ¿Qué pasaría si nos movemos, o sea, si obtenemos una pieza cuyo diámetro exterior se aleja de 28.5? Supongamos, para este ejemplo, que tenga una pieza que físicamente mide por el diámetro exterior 29.5. Tomando en cuenta la especificación, calculamos un bonus de 1 milímetro, el cual se lo agregamos a la tolerancia original, que es 0, y entonces decimos que la tolerancia de posición le corresponde ahora a 1 milímetro. 29.5 otra vez menos 1 milímetro por el diámetro exterior. Esto es para incrustarnos en el material de la pieza. Entonces nos da 29.5 menos 1, 28.5. Y así sucesivamente podríamos seguir calculando los bonus correspondientes a los diferentes tamaños que pudiéramos ir fabricando por el diámetro exterior, y con ello la tolerancia de posición correspondiente, y nos va a dar siempre la misma condición virtual. Quiero regresar al diseño original y quiero que vean que la condición virtual del diseño original es exactamente la misma condición virtual del nuevo diseño. Esto es por el diámetro exterior. Hagamos lo mismo por el diámetro interior. Ahora nos vamos a fijar en esta especificación que tengo del lado derecho. Entonces decimos, para el diámetro interior, la condición de material mínimo del nuevo diseño con 0 en L debe de ser igual a la condición virtual que teníamos en el diseño original, que era 20.25. Entonces el agujero más grande ahora va a ser de 20.25, es decir, su condición de material mínimo para el diámetro interior es igual a la condición virtual del diseño original. ¿Qué va a pasar con la condición de material máximo? Esa no va a cambiar. Me regreso. La diapositiva original dice que la condición de material máximo por el diámetro exterior es 19.75. Así entonces, volvemos a calcular el bonus que corresponde a diferentes tamaños que yo pudiera fabricar para el diámetro interior. Por ejemplo, si yo fabricara un diámetro interior de 19.75, calculo respecto a la condición de material mínimo, que es 20.25, calculo que hay un bonus de 0.5, es decir, la diferencia entre ambos tamaños es de 0.5. Esto se lo bonificamos a la tolerancia 0 que ya teníamos y nos da una tolerancia de posición 0. Ahora vamos a incrustarnos en el material, del diámetro interior, sumando 19.75 más 0.5, 20.25. Vuelvo a obtener la misma condición virtual para cualquier tamaño del diámetro interior, y la misma condición virtual me regreso que la del diseño original, 20.25. Entonces el cálculo va a ser exactamente igual. La condición virtual por el diámetro exterior, que es 28.5, menos la condición virtual por el diámetro interior, que es 20.5, esto entre 2 para calcular el espesor de pared, pues nos dice que el espesor de pared es exactamente el mismo. O sea, el cálculo, la condición funcional de la pieza no va a cambiar en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que gané cuando logramos modificar el diseño con tolerancia 0 en L? Lo que gané es mayor tolerancia de tamaño. Estoy aceptando piezas en un rango de tamaño más grande, tanto por el diámetro exterior así como por el diámetro interior. Estoy permitiéndome incrementar el rango de aceptación de piezas buenas. Entonces, esto es una ventaja porque realmente esto lo que hace es abaratar los costos de la fabricación al abrir las tolerancias de fabricación.
Vuelvo al tema que mencioné, el mismo comentario del diseño del video anterior que hicimos, la explicación de 0 Allá lo que buscábamos era obtener también mayor tolerancia de fabricación, pero con una condición funcional de ensamble. Aquí lo que estamos buscando también es obtener una tolerancia de fabricación mayor, pero persiguiendo una condición funcional de requerimiento de material presente, un mínimo requerimiento de material presente en la pieza por razones de resistencia mecánica en este ejemplo. Ahora, quiero hacer énfasis que todo lo que acabo de explicar se basó en la norma americana ASME 145. Hay una cuestión muy equivalente a esto que lo maneja la norma ISO 2692, y esto va a ser, vamos a cambiar un poquito la terminología porque vamos a cambiar de norma, vamos a explicar lo que hace la norma, pero va a ser una situación bastante similar, porque lo que vamos a estar buscando en realidad es una equivalencia a lo que hizo la norma ASME 145 americana, pero ahora vamos a hacerlo a través de como lo hace la norma europea, la norma ISO 2692. Aquí primero vamos a hacerlo con el puro, vamos a llamarlo así, requerimiento de material mínimo, o sea, la L, ¿ok? Least Material Requirement, ¿ok? La L. Aquí no le vamos a llamar condición de material mínimo como lo hacíamos en la norma americana. Aquí le vamos a llamar requerimiento de material mínimo. Bien, aquí entonces nada más lo vamos a hacer por el diámetro exterior. Al final de cuentas estamos buscando algo similar. Digamos, el ejemplo que yo quiero nada más enfatizar es cómo quiero incrementar la tolerancia de tamaño, en este caso para el diámetro exterior. Entonces decimos, de hecho es un ejemplo totalmente distinto porque esto está basado en un gráfico sacado de la norma europea 2692 de ISO, ¿ok? Bien, entonces decimos, el diámetro exterior varía desde 69.9 hasta 70, ¿ok? Entonces el tamaño de material mínimo, least material size, 69.9, el tamaño de material máximo, 70, ¿ok? Entonces esto va desde 69.9 hasta 70. La condición pues sí, de material mínimo, o el tamaño de material mínimo, para ser más precisos con la terminología de ISO, el tamaño de material mínimo va a ser precisamente para el diámetro exterior, va a ser el diámetro exterior de menor tamaño, que en este caso es de 69.9. En este caso la tolerancia de posición del eje es de 0.1. Entonces, si yo me quiero incrustar dentro del diámetro exterior, me quiero meter dentro del material, entonces a 69.9 le vamos a quitar 0.1, me va a dar como condición virtual, por el diámetro exterior, claro, 69.8. Cualquier otro tamaño que yo tome, entre 69.9 y 70, me va a permitir a mí calcular un bonus y con ello una tolerancia de posición correspondiente a dicho tamaño. Por ejemplo, si el tamaño del diámetro exterior de una pieza real fuera 69.95, entonces respecto a 69.90, que es la condición de material mínimo otorgada por este símbolo, me va a dar un bonus de 0.05. Entonces, ahora lo que voy a decir es que este bonus se lo voy a agregar a la tolerancia que ya teníamos inscrita en el cuadro de control, que es 0.10, y nos va a dar una tolerancia de posición de 0.15. Entonces vuelvo a hacer la misma mecánica. Si a 69.90 le quité 0.10, a 69.95 le vamos a quitar 0.15 y nos vuelve a dar 69.8. Y así lo podríamos hacer para 70, ¿no? El bonus entre 70 y 69.90 es 0.10 más 0.10, 0.20. 70 menos 0.20, 69.8. Entonces el límite de aceptación, ¿verdad?, por tamaño, es decir, la tolerancia de tamaño otorgada en este diseño original es tan solo de 0.1 milímetros. Es decir, podemos ir en tamaño por el diámetro exterior para aceptar piezas buenas entre 69.90 y 70. ¿Qué hago si yo quisiera incrementar el rango de aceptación por el diámetro exterior en condición de tamaño solamente? Entonces lo que puedo hacer es, bajo la norma ISO, incluir un requerimiento de reciprocidad. Claro, seguimos con el modificador de material mínimo, ¿no? Requerimiento de reciprocidad R, que es este símbolo que vemos aquí, después del modificador de material mínimo. ¿Qué decimos ahora? Bueno, vamos a decir que vamos a otorgarle al diámetro exterior en condición de material mínimo, le vamos a otorgar un tamaño igual al tamaño virtual de mínimo material que teníamos en el diseño original. Es decir,
lo que teníamos como condición virtual 69.8 se lo vamos a otorgar como límite de tamaño para el diámetro exterior en material mínimo. Es Least Material Virtual Size, es el tamaño virtual de material mínimo. Es igual a la condición virtual original, del diseño original, 69.8. La condición de material máximo, que es 70, no la cambiamos. Voy a regresar una diapositiva y nos damos cuenta que sigue siendo la misma condición de material máximo del diseño original. ¿Ok? Ahora, ¿qué veo que tengo? Bueno, si yo estoy en tamaño virtual de material mínimo 6980, ahí no voy a tener bonus y voy a tener tolerancia 0. Entonces, para el diámetro exterior a 6980 le quitamos 0 y nos da una condición virtual por el diámetro exterior de 6980, que es la misma condición virtual que teníamos en el diseño original. ¿Qué pasa si el diámetro exterior no es 6980 sino 6990? Entonces aquí hay un bonus de 0.10. Como la tolerancia original es 0, entonces decimos, vamos a darle 0.10 más 0, tolerancia de posición para 6990 de 0.10. A 6990 le quitamos 0.10 y nos da otra vez la misma condición virtual por el diámetro exterior. ¿Ok? Condición virtual de material mínimo, Least Material Virtual Condition, por el diámetro exterior de 69.8. ¿Qué pasa si mide 70? Bueno, pues el bonus entre 70 y 69.80 es de 0.2. Eso más 0 que teníamos por diseño, ¿verdad? Nos da una tolerancia de posición de 0.2. 70 menos 0.2, nuevamente 69.80. ¿Qué gané? La condición virtual es la misma. Sigo manteniendo la misma frontera de aceptación por el diámetro exterior incrustada dentro del material de 69.80, como lo teníamos en el diseño original. Lo que gané es que ahora tengo un rango de aceptación por tamaño mayor. Es decir, voy de 69.80 hasta 70. Tengo un rango de aceptación de tamaño de 0.2. Quiere decir que cualquier punto del diámetro exterior no puede ir más allá de 70, pero tampoco puede ir más adentro de una frontera de tamaño virtual de 69.80. Entonces estoy ganando una tolerancia adicional de tamaño. Ahora tengo 0.2 como límite de aceptación de tamaño, cuando en el diseño original teníamos tan solo 0.1 como límite de aceptación de tamaño. Bien, entonces aquí lo que estamos realmente utilizando y comprendiendo es cómo va a funcionar este modificador de requerimiento de reciprocidad R, ¿ok? Adicional al modificador de material mínimo L, ¿ok? Estamos garantizando condición funcional de mínimo material presente para condición de resistencia mecánica, no ensamble, pero lo estamos haciendo incrementando la tolerancia de tamaño de la pieza. Esto, por supuesto, al incrementar las tolerancias de fabricación, vamos a reducir los costos. Y vuelvo a hacer el comentario que hice. Mucha gente piensa que usar tolerancias geométricas es más costoso. Aquí se demuestra que no. ¿Por qué? Porque estoy abriendo las tolerancias de fabricación sin afectar la condición funcional dada por la condición virtual. La condición virtual en el diseño original y en el diseño modificado con 0 en L no cambia, o con requerimiento de reciprocidad no cambia la condición virtual al diseño original. Esto mantiene la misma condición funcional de la pieza, los cálculos son los mismos para la resistencia mecánica, pero la fabricación se economiza. ¿Ok? Entonces, igual si yo quisiera hacer dispositivos de inspección por tamaño, ¿verdad? Que yo quisiera controlar el tamaño con un gauge go no go, por ejemplo. Recordemos que las tolerancias de los gauges siempre son la 10ª parte de la tolerancia de las piezas. Entonces, si la tolerancia de la pieza la agrando, la crezco, pues estoy también agrandando la tolerancia de fabricación de un go no go, en este caso, para revisar los límites de tamaño del diámetro exterior. Y esto, por supuesto, también abarata los costos de fabricación para la inspección de la parte por los dispositivos de verificación que pudiéramos generar. Bueno, pues mi nombre es David Ricardo, Calidad Productividad Global, Scholarium Academia Online. Yo espero que este video te haya sido realmente de utilidad. Te repito, si esto te sirve, dale like para que podamos seguir reproduciendo más videos.
compártelo también con gente que tú sabes que le puede ser de utilidad esta información. Suscríbete a este canal te va a dar mucha información, vas a aprender muchas cosas sobre tolerancias geométricas y pues lo más interesante que todo lo que vas a aprender aquí pues es completamente gratis y bueno, siempre vamos a estar basados en las normas, no vamos a inventar absolutamente nada. Y pues bueno, te agradezco si has llegado hasta el final de este video y nos estamos viendo muy seguramente en un próximo video que pues espero no demorar mucho en poder publicar. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Gracias.